Saludo una vez más a todos y cada uno de ustedes. Damos una vez más gracias a Papá Dios por permitirnos llegar a todos y cada uno de ustedes. Asimismo, Martín, muchas gracias a todos ustedes por estar una vez más en sintonía con su espacio Palabras de Vida. Y como siempre, le voy a invitar a que entremos al trono de la gracia a través de una oración. Oremos. Buen Dios y eterno Padre Celestial, damos gracias por esta hermosa oportunidad, la cual queremos aprovechar hablando de ti, de tu divina palabra, pero queremos, oh Dios, encomendarnos en tus manos y sentirnos guiados a través de tu buen espíritu. Te lo pedimos, damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, Martín, tenemos un tema interesante y es sobre la Reforma Protestante. Sabe que a través del tiempo y en la actualidad se conoce como reforma, muchas veces un movimiento, una revisión de cualquier cosa y así por el estilo, pero en este caso no vamos a hablar quizás de una reforma tributaria, porque eso también da miedo cuando le hablan de una reforma fiscal, eso da miedo, así por el estilo. Estaremos hablando acerca de un acontecimiento que cambió al mundo, cambió la Europa de ese entonces y marcó un antes y un después, y es sobre la Reforma Protestante. Y nosotros queremos hacerlo de la manera más humilde posible, porque no queremos lacerar, no queremos lastimar corazones. Sabemos que algunas veces cuando uno trata algún tema que quizás tiene que ver con una doctrina, con una religión, quizás ellos piensan que lo estamos atacando. Simplemente estaremos hablando de la historia, de lo que ocurrió, sin ánimo de ofender. Pero antes vamos a llamar a alguien que tal vez protesta, y ese es Moisés Rafael Faña, que como siempre nos deleita con esas bellas canciones. Adelante, Moisés. Saludos, queridos hermanos, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a su sección de videos clip cristiano. Yo soy su hermano y amigo Moisés Rafael Faña y en esta ocasión estamos tratando el tema de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante es un acontecimiento que cada 31 de octubre los cristianos recordamos. En este acontecimiento, esta reforma protestó, valga la redundancia, contra las malas prácticas que se estaban realizando en el interior de la Iglesia Católica de ese tiempo en Alemania. Los 5 pilares de la Reforma Protestante son solo Cristo, solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo a Dios la gloria. Y es que en ese tiempo se estaban prácticamente vendiendo el perdón a los pecados. Tú querías ser perdonado de tus pecados, tú podías comprar esa indulgencia. Sin embargo, esto no es lo que la Biblia nos enseña. Solo podemos ser salvos por gracia, por medio de la Escritura, a través de Cristo. Y a Dios solamente es toda gloria. Es por esto que el Señor puso en el corazón de Martín Lutero a que salga en defensa en contra de estas malas prácticas. Vamos a escuchar 2 canciones, las cuales se titulan las dos Castillo fuerte es nuestro Dios. La primera canción fue escrita precisamente por el reformador Martín Lutero. Así que vamos a escuchar estas 2 canciones. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo.
Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, Satán acosará. Por armas deja ver su astucia y gran poder. Nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios. Prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Si muestra su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está. Por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el reino eterno, castillo fuerte es nuestro Dios, castillo fuerte es nuestro Castillo fuerte es nuestro Dios, escudo siempre fiel. Y en la prueba y tempestad es firme su poder. Armado está el enemigo cruel, mas él caerá
ante Jesús el Rey. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es castillo fuerte. Yo no confiaré, o en vano lucharé, pues mi confianza está en aquel que reina con poder. Por mí pelea el soberano Dios, por siempre la victoria suya es. Confía en Dios, corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es castillo fuerte. Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Confía en Dios, corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Confía en Dios, corazón. Bien, y como les decía antes de escuchar las dos canciones, en este tiempo de 1500 y tanto, había una mala práctica dentro de la Iglesia Católica, una falsa enseñanza antibíblica, la cual amenazaba la verdadera doctrina basada en las Escrituras. Y ese tiempo y este tiempo no es tan diferente, porque hoy en día la iglesia, el cuerpo de Cristo, está siendo atacada por falsos maestros, los cuales están enseñando prácticas antibíblicas que atacan la fe. Gracias a Dios, el Señor ha levantado hombres y mujeres en defensa de la enseñanza sana a las Escrituras y reafirmando la fe y la doctrina bíblica. Oremos, queridos hermanos, para que el Señor pueda poner en nuestros corazones y también en los corazones de esos hombres capacitados para que haya una segunda reforma. Necesitamos una segunda reforma por estas malas prácticas y falsas enseñanzas que hoy en día también se están practicando. Yo te aconsejo a que tú continúes viendo el resto de la programación y yo sé que será de bendición para tu vida. Hasta la próxima.
Damos gracias al Señor una vez más y a nuestro hermano Moisés por el contenido compartido con ustedes y con nosotros. Esperamos que sea de bendición o que siga siendo de bendición para todos nosotros. Bien, como ya Daniel lo mencionó, estaríamos hablando de lo que es la reforma, no los reformistas, no, la reforma del protestantismo o los cristianos de ese entonces. Es importante hablar quizás de las fechas. Eso es algo que se menciona cada año, pero es importante para nosotros mencionar que del siglo XVI al XVII empezó lo que es la llamada Reforma. Otros participantes antes de que Martín Lutero alzara su voz y se rebelara en contra a las injusticias cometidas en aquel entonces por el gobierno político y también, porque no, eclesiástico. Si bien es cierto, y algunos no lo saben, es que lo que se vendía en sí era el perdón de pecado, cuando entendemos que ese es un don de Dios, un regalo inmerecido. Pero Daniel, era tan obsesivo el don, la intención de vender las famosas indulgencias, que era perdón de pecado, que se creó lo que se denomina purgatorio, que se oía hablar mucho de eso anteriormente, ya se ha erradicado igual que algunas enfermedades, pero se hablaba del purgatorio y se creó el purgatorio no solamente para tener miedo a aquellas personas fueran a ese lugar y venderle lo que es el perdón de pecado a esas personas para que no fueran a ese lugar, vaya la redundancia, sino también, Daniel, le vendían el perdón a aquellos que también ya estaban en el purgatorio. Los familiares lo pagaban, claro está, porque el que estaba allá no podía hacerlo, para sacarlo de ese lugar y llevarlo a descansar. Miren dónde llega la ignorancia y dónde llega también el poder y dónde llega también la manera de lucrarse a través de bobos o a través de ignorantes. Y esto nos lleva a pensar cada día más que nosotros debemos de estudiar, escudriñar las Escrituras para que no nos acontezcan cosas iguales o parecidas a estas, como de ese entonces, porque hoy en día también, Daniel, ya no solamente aquella religión que vendía perdón de pecado, hoy hay una manera más cómoda, quizás más moderna, donde dice siembra, que prácticamente viene siendo lo mismo. En aquel entonces le vendían el perdón, ahora tú compras el perdón o te lo ganas. Y lamentablemente no es así. La salvación ya fue paga, fue perfecta. La obra de Cristo en la cruz del Calvario, que derramó su sangre preciosa para librarnos de toda la condenación. Pero para librarnos de la ignorancia dejó la Biblia. Y allí es donde todos debemos nutrirnos de su divina palabra y llenarnos de sabiduría para no caer en esos errores y en esos lazos del enemigo con el cual vivimos oprimidos y atados a tantas cosas que existen y pueden existir por personas malvadas que simplemente le interesa su bienestar propio. Así que la invitación es a conocer la historia para no caer una vez más en ella. Como decía, yo sé que Daniel va a hablar de algunos protagonistas que fueron antes que Martín Lutero. Luego encontramos muchos más protagonistas que continuaron con esa guerra o con esa lucha de Martín Lutero. Si bien es cierto, y casi todo el mundo lo sabe, Martín Lutero fue un monje alemán. Y también esto como para pensar, Daniel, si el verdadero movimiento protestante o cristianos se levantó en Europa y hoy vemos una Europa tan lejos del Evangelio, es como para pensar y meditar en esto. De Alemania se hizo la primera imprenta de la Biblia. Martín Lutero puso su contraparte a cuanto a las indulgencias con las 99 Texi, esas quejas donde él invitaba a debatir esos temas, los cuales no eran de favor público para debatirlo. Y al igual que como muchas personas que han querido hacer el bien, han querido sacar la luz, a la luz la verdad,
desaparecen, pues también Martín Lutero tuvo al correr con esa suerte al intentar desaparecerlo. Si bien es cierto, también fue erradicado, excomulgado, echado, apartado de la religión oficial de aquel entonces por sacar a la luz esa verdad que era dañina a los bolsillos de aquellas personas. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia del perdón de los pecados? ¿Cómo podemos ganarnos el perdón de los pecados? ¿Qué dice la Biblia del Evangelio? Si también es algo que debemos pensar y meditar en esto. Fíjense cómo el diablo, el enemigo, ha querido siempre empañar una verdad bíblica con una mentira, entre comillas, piadosa. El 31 de octubre, cada 31 de octubre, se debería celebrar lo que es la Reforma Protestante, el Evangelio, el Día de los Cristianos en sí. Pero el mundo se inventó un Halloween, fíjate, una fiesta negra arriba de una fiesta blanca. ¿Qué le parece? ¿Qué va a relucir más? ¿Qué va a salir más? Bueno, lo que es más pagano, lo que tiene más venta, y en este caso es el Halloween. En otras ocasiones hemos hablado de la fiesta de Halloween, no vamos a hablar ahora de esto, sino simplemente cómo el mundo ha puesto para empañar una verdad tan hermosa, una verdad tan vivificante y de muchas bendiciones como es el Día del Evangelio o el Día de la Reforma, que es el 31 de octubre de cada año. Pero cada año pasa por desapercibido y se va perdiendo. Si nosotros no levantamos la voz una vez más, como lo hizo Martín Lutero, si nosotros no avivamos las cosas de Dios, las cosas del mundo la van a erradicar. Pero esperamos que como nosotros hayan muchas personas más cristianos que quieran sacar, levantar el Evangelio, sacarlo a la luz, compartirlo con las demás personas para que a través de él puedan tener ellos mismos la gracia y la bendición de Dios para salvación. Yo quiero compartir un texto de la palabra de Dios, el cual, según la historia contada, era el que martillaba la cabeza de Martín Lutero, no lo dejaba tranquilo, no lo dejaba pensar, no lo dejaba estar quieto en ningún lugar, sino que este versículo le resonaba y le resonaba una y otra vez en su cabeza. Estoy hablando en el libro de los Romanos, capítulo 1, versículo 17. Dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto trajo gran incógnita a Martín y decía, bueno, si el justo vive por la fe, entonces ¿para qué viene la indulgencia? Si el justo vive por la fe, ¿por qué hay que ganarse el perdón? Si el justo vive por la fe, entonces ¿por qué hay que pagar para ser salvo o para ser librado del infierno o qué es el purgatorio? Bien, esto carcomía el corazón y la mente de Martín Lutero, lo cual lo llevó a profundizar en las Escrituras. Y de allí entonces salieron las 95 preguntas hacia el entorno de aquel entonces en cuanto a ese tema. Fíjense cómo una vez más lo que saca a relucir la mentira es la verdad. Si nosotros escudriñamos las Escrituras, si tenemos la Biblia como parámetro, como guía, como sostén, como alimento espiritual del día a día, entonces vamos a descubrir todo lo que se nos presente como verdad, entre comillas, que es una mentira. Así que la invitación es a buscar la verdadera verdad, la verdadera paz y sobre todo la verdadera indulgencia. No hay que comprarla, la salvación no se compra, sino que se recibe porque es un regalo de Dios, porque es algo que no podemos ni nunca jamás podremos comprarla ni ganarla, simplemente aceptarla a través de Cristo Jesús. Bien, Martín, así mismo, como tú decías anteriormente, que el 31 de octubre se celebra ese gran acontecimiento de la Reforma Protestante, y aunque el mundo cristiano debería estar celebrando este evento que cambió en ese momento la Europa de aquel entonces, y también luego se expandió a
a América y cambió también al mundo, cambió el pensar. Lamentablemente el diablo siempre tiene como una copia de lo que Dios quiere hacer para su pueblo, y es entonces el día de Halloween que se celebra, se conoce más, el 31 de octubre va a brillar el día de Halloween más que la Reforma, porque así mismo es, o sea, las tinieblas siempre son más que la luz. Entonces, ese momento de la Reforma fue realmente más que necesario, ya que la verdad se encontraba secuestrada por la Iglesia de Roma, y la Iglesia se había convertido en un poder político. Y a pesar de que a Martín Lutero se le conoce como el gran reformador, habían otros hombres anteriores que estaban haciendo el camino, porque prácticamente se estaban quejando de lo mismo. La Iglesia, como tú decías, Martín, estaba haciendo muchas prácticas que eran antibíblicas, y una de las cuales era la venta de las indulgencias, o sea, vendiendo la salvación. Yo creo que hasta un niño sabe que la salvación no se puede vender. Entonces, la Iglesia de Roma en ese momento se hacía vamos a decir, se aprovechaba de la pena de las familias que perdían a alguien, para decirle que su familiar estaba en el purgatorio, algo que no existe. Ellos se habían inventado el purgatorio, un lugar para supuestamente de transición para purificar el alma y luego ir al cielo. Entonces, la Iglesia de Roma había comenzado a vender supuestamente viajes al cielo a través de dinero. Con ese dinero financiaron lo que fue la Basílica de San Pedro, que costó millones. Entonces, obviamente que todas estas barbaridades hacían eco en corazones de personas que eran honestos, que buscaban a Dios sinceramente. Porque siempre en toda la época va a haber personas que están desviados de la palabra, pero van a aparecer otras que van a permanecer fieles a Dios. Y a pesar de que la iglesia vivió un momento de oscuridad en ese momento, porque se había involucrado más en la política que en lo espiritual, y estaba siendo cuestionada moralmente, porque realmente estaba descarriada totalmente de lo que era la palabra de Dios. Sus tradiciones estaban por encima de lo que era también la palabra de Dios. Era un total caos. Entonces, Martín Lutero se le conoce como ese gran reformador. Ya tú lo dijiste, Martín, que él clavó sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg en Alemania en el 1517, y él más o menos intentaba abrir debate sobre algunos temas concernientes a lo que era la Iglesia Católica. Y de hecho, de las 95 tesis que él hace, hay algunas que realmente no eran cuestionables. Lo llamaron a capítulo solamente por 41 de esas tesis. Y él entonces, frente al emperador, a Carlos V, él cuestionado, se le llamó a una asamblea, lo que se le llama como la dieta de Worms, en donde él compadece para que él explicara sobre eso, y también para que se retratara. O sea, no para que se tirara una foto, sino más bien para que él desistiera de esos libros y para que él pidiera perdón por esas cosas que él había hecho. Y entonces él dice que no, que si lo convencen a él, si lo convencen con la palabra de Dios, entonces él quizá puede ceder, pero él tenía que ser convencido, y él estaba cautivo, su conciencia estaba cautiva, y no podía ir contra su conciencia. Y eso lo hizo delante del emperador Carlos V, que obviamente lo mandó a arrestar, y también se excomulgó, o sea, se expulsó de la iglesia. Pero obviamente que gracias a Dios, el destino de Martín Lutero no fue como los anteriores, que anteriores hubieron algunos que sí pagaron con la muerte. Y vamos a estar leyendo una breve descripción de estos hombres que estuvieron antes de Martín Lutero, y ya Dios estaba abriendo el camino para esa gran reforma que Martín Lutero prácticamente iba a empezar o iba a iniciar, pero que antes hubieron unos hombres que se le llamó los pre-reformadores. No son muchos, pero vamos a leer solamente algunos. Y está Pierre de Bourg del 1140 al 1205. Este hombre fue un rico mercader que vivió en Lyon, Francia, y tras la muerte de un conocido de las Escrituras pidió consejo sobre qué hacer para agradar a Dios. Un amigo le citó Mateo 19:21, donde Jesús le dice al joven rico:
Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. De ahí en adelante, este señor Bo vivió una vida de pobreza y de servicio. Sus amigos, al verlo regalar sus riquezas, pensaron que él estaba perdiendo la razón. Pero él les dijo: no estoy loco, siempre fui más cuidadoso del dinero que de Dios y serví más a la criatura que al Creador. No lo hago para que cualquiera que me vea a partir de ahora acumulando dinero diga que estoy loco, y para que ustedes puedan aprender y poner la esperanza en Dios y no en la riqueza. De Bo costeó la traducción del Nuevo Testamento en latín. Muchas personas se alegraron de escuchar el mensaje de la Biblia en sus propios idiomas y renunciaron a sus bienes para enseñar también en su idioma común. Se les conoció como los pobres de León. Creían en la Biblia, que era la única fuente de autoridad, y rechazaban muchas de las enseñanzas de la Iglesia de Roma. En el 1181 se lanzó contra ellos una excomunión y se vieron obligados a abandonar a León y esparcirse por toda Europa, difundiendo su doctrina a su paso. Otro pre-reformador se le conoce como John Wycliffe, 1320 a 1384. Promovió el conocimiento y la autoridad de la Biblia, pero fue condenado por el Papa en el 1377 por apoyar al gobierno en su intento de confiscar propiedades de los curas corruptos. Publicó una traducción al inglés de la Biblia desafiando la prohibición de la Iglesia romana. En el 1379, Wycliffe repudia la doctrina de la transubstanciación. Wycliffe afirma que existía una relación directa entre los hombres y Dios sin la intromisión de la Iglesia romana, y argumentaba que el clero cristiano tenía que seguir el ideal de la pobreza evangélica predicada por Cristo y sus apóstoles. Sus ataques contra el papado le costaron la condena en Roma en el 1384. Muere solo y enfermo. En el 1428, más de 40 años después de su muerte, y luego de que el concilio de Constanza lo declarara de hereje, se ordenó la quema de sus libros y de sus huesos. Otro reformador se llama Jerónimo Savonarola, 1452 a 1498. Predicaba en Florencia un mensaje de arrepentimiento con un tono fuerte similar al de Juan el Bautista. Sus críticas de corrupción contra la familia Medici, gobernantes de esos años, contribuyeron a la expulsión del gobernador. También ejercía sus ataques contra la familia española del Papa, los Borgia. Jerónimo predicó contra el lucro, la depravación y la corrupción de la Iglesia Católica. Su feroz ataque se centró en Rodrigo Borgia, quien poco después sería el Papa Alejandro V. Él intentó sobornar a Jerónimo nombrándole cardenal, pero el fraile no aceptó y siguió cuestionando su autoridad. En el 1498, el ejército del Papa entra en Florencia, deteniendo a Jerónimo y a sus seguidores. Durante 45 días lo torturaron. Al cabo, Jerónimo afirma su arrepentimiento y ruega a Dios para que tenga misericordia de él por la flaqueza y por confesar crímenes que no creía haber cometido. El 23 de mayo de 1498, el Papa lo excomulga y junto a sus seguidores lo cuelga y quema en la hoguera de la Plaza Sinoera en Florencia. Otro es John Hus, 1374 a 1415. Fuertemente influenciado por Wycliffe, afirmó que solo la Escritura y no la Iglesia tenían autoridad divina. Afirmó que solo Dios puede perdonar pecado. Criticaba la corrupción moral de la Iglesia romana, sus abusos, la venta de indulgencia y la riqueza que estaba acumulando. Hus quería que todo lo que hiciera la Iglesia romana estuviera claramente basado en el Evangelio. Hus le decía al pueblo que debían desobedecer a la Iglesia porque era evidente que los sacerdotes vivían en pecado. Sus enseñanzas lo pusieron en conflicto con Roma, y en el 1415 fue citado al concilio de Constanza para defender su creencia. El emperador Segismundo de Hungría le ofreció un salvoconducto para que acudiera a explicar sus postulados. Una vez allí se negó a retratarse, se le declaró hereje
e ignorando el salvoconducto fue condenado a morir en la hoguera el 6 de julio de 1415. Pero antes de morir, él dijo una palabra, dijo, hoy van a asar un ganso, pero dentro de un siglo se encontrará con un cisne que no podrán asar. Y justamente 102 años después, Martín Lutero clava sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, iniciando así la Reforma Protestante. Estos hombres, vamos a decir que como que empezaron lo que es la Reforma Protestante. Obviamente que eso era algo que estaba a la vista de todo. O sea, la corrupción, la depravación y el desvío de la palabra de Dios de la iglesia romana en ese momento había llegado a su momento cumbre. Entonces estos hombres, como Dios siempre tiene hombres en todos los tiempos, estos hombres están reclamando, están protestando, de ahí nos llaman los protestantes, están protestando por eso. O sea, si usted analiza, fue una buena causa. Hoy día, por ejemplo, la iglesia católica tiene a por ejemplo, Martín Lutero como un monje, como que fue malo, así. Y de hecho hay frases que lo ponen a Martín Lutero como si fuera malo. Dice, hay una frase que dice de que pon la iglesia en Martín Lutero, no sé si te has escuchado, de que queriendo decir como que si la iglesia está en manos de Martín Lutero es un desastre. Pero no, estas personas aportaron para que la palabra de Dios sea predicada de manera clara y fiel. Hablaron contra la corrupción que había en la iglesia. La verdad había sido condenada por las prácticas de la iglesia católica en ese momento. De modo que podemos nosotros celebrar con mucho orgullo los 500 años de la Reforma, porque fue de la oscuridad a la luz. Pasamos de la oscuridad a la luz. Así que ojalá que podamos nosotros siempre tener ese anhelo de buscar la verdad, que sea la verdad que pueda siempre premiar nuestros corazones. Y de hecho, yo creo, Martín, que siempre nosotros necesitamos una reforma, porque actualmente hay muchas iglesias que están muy descarriadas de la palabra de Dios y se necesita una reforma para aquellas iglesias. Que los miembros de esa iglesia, porque no fue una gente de fuera que se levantó contra la iglesia, fue Martín Lutero que estaba ahí, era un sacerdote alemán, o sea, fue dentro de la misma iglesia. Entonces usted que está en su iglesia, usted tiene que ver los puntos negativos que hay en su iglesia y proclamar y reclamar cuando algo esté mal. Los reformadores ellos vamos a decir que resumieron su doctrina en 5 puntos. Y ya para terminar lo voy a leer a lo que se le conoce las 5 solas. Ellos decían 5 frases que resumían su teología de ese momento y que iba en contra, obviamente, de lo que la iglesia estaba enseñando, que era cosa pagana. Sola Escritura, la palabra de Dios, es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por lo tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Solamente la Escritura. Usted no necesita más nada, ni sueño. Usted no necesita sueño. Usted no necesita más nadie. Usted solamente necesita la Escritura. Otro lema que ellos tenían era solo Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Usted no necesita al Papa, usted no necesita al pastor para llegar a Dios. Solo usted necesita a Cristo. La otra frase de ellos era sola gracia. La salvación es un don de Dios, por tanto es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo, alcanzado durante su vida, muerte y resurrección. Es por gracia, no es por obra. Usted no puede comprar la salvación, es un regalo de Dios. Y otro lema entonces, sola fide. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de nuestras obras. Es por la fe. Y finalmente entonces todo se resume en que soli Deo gloria, a Dios la gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto la excelencia o virtudes de su carácter. De modo que, a pesar de que se cumplían 500 años de la Reforma, esperamos que puedan jóvenes levantarse, porque Martín Lutero era un joven, Martín, cuando se levantó. Esperamos que puedan jóvenes levantarse, así como Martín Lutero, como Juan Calvino y como los otros que protestaron en contra de lo que no está bien. Lo que no está bien siempre será cuestionado.
sean por esta generación, la futura, Dios siempre va a tener siervos que van a estar ahí para glorificar su nombre. Sí, bien, Daniel, sí, es bien pensar en esto. Realmente, como yo decía anteriormente y tú hoy te recalcaste, en aquel entonces quienes se levantaron en contra de esas herejías, esas cosas que eran simplemente pensando en el dinero, cosas paganas, estaban muy desviados de la palabra de Dios, eran miembros de esa misma iglesia, crecieron en esa iglesia, se desarrollaron en esa iglesia, pero la palabra de Dios cuando confronta tu vida y tu corazón, no importa nada más sino la verdad de la palabra de Dios. Así que nosotros invitamos a todas las personas, no importa en qué iglesia usted esté, ríjase solo por las Escrituras. Cuando le muestren otra cosa que no está de acuerdo a lo que está escrito por Dios, entonces usted tiene todo el derecho bíblicamente de protestar para defender la palabra de Dios. Ese es el llamado. Y como dijo Daniel también, no es sueño. La Biblia no necesita más sueños ni revelaciones. La Biblia dice que está todo escrito. La palabra de Dios es la Biblia y todo lo que necesitamos saber está ahí. Ya no hay más revelaciones ni más cosas que añadir. Simplemente respetar, obedecer las guianzas a través de la palabra del Señor. Asimismo, les recordamos que estamos en las redes sociales, Instagram, Facebook como Iglesia Templo Bíblico Las Terrenas. Obviamente aquí también en YouTube puede suscribirse, comentar, darle me gusta y compartirlo en los grupos de WhatsApp. También, si usted está en Las Terrenas, puede visitarnos. Estamos en la calle Duarte, número 54, justo al lado de la Secretaría de Trabajo, con cultos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos tenemos 2 cultos. En la mañana empezamos a las 8 y en la noche empezamos a las 7. Iglesia Templo Bíblico Las Terrenas. Visítenos físicamente si está en Las Terrenas o virtualmente si usted no está en Las Terrenas. Y ya para culminar vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra siempre va a salir a flote. Nunca va a ser escondida. A pesar de que hombres a través de la historia han tenido malos propósitos y han querido ocultarla, han querido taparla, sabemos que siempre van a estar a la luz de todos. Sabemos que la humanidad ha pasado por un momento de oscuridad, pero tú siempre mantienes un remanente fiel a ti, así como aquellos hombres en el tiempo de Elías que tú habías preservado, que ellos no habían inclinado sus rodillas ante Baal. Asimismo también, Dios, tú mantienes siempre hombres fieles a ti en todos los tiempos. Te damos las gracias en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Y será hasta la próxima, que el Señor prosiga bendiciendo.